vamos a ver cómo es que la ley de la fe opera. Y vamos a buscar Marcos les dije. Vamos a buscar Marcos capítulo 5, versículos 21 al 43. Esta historia, como dijimos, ya la hemos leído muchas veces. Pero es muy importante que entendamos algunas cosas y las vamos a ir desglosando. Desde el versículo 25 mejor. Marcos capítulo 5, versículo 25 en adelante. Dice, había una mujer que padecía de flujo de sangre por 12 años. Había sufrido mucho a manos de muchos médicos y había gastado todo lo que tenía sin provecho alguno, sino que al contrario, había empeorado. Bueno, una de las cosas que quisiéramos considerar aquí es que no estamos hablando en contra de los procesos, tratamientos médicos, etcétera, pero un tratamiento médico y a través de la ciencia médica es limitado y se sujeta pues a los mismos médicos y a la misma ciencia médica. Pero no necesariamente, o más bien, en la historia de esta mujer podemos ver que lo naturalmente humano o los procesos humanos no atraen el poder de Dios. Y aunque muchos se ven beneficiados de procedimientos y de los médicos, y gracias a Dios por los médicos y por la medicina, porque sin ellos muchas personas ya hubieran muerto, ya inclusive los creyentes. Aunque los creyentes, teniendo todo el poder para echar mano a la salud divina, la sanidad divina y vivir en salud divina, tienen que echar mano de los médicos por falta de entender lo que nos ha sido concedido. Sabemos que la sanidad ya nos fue concedida en la obra terminada, perfecta y completa de Jesús en el Calvario. La salud y la sanidad no son una opción de Dios. A ver si Dios te sana o no te sana. Esa fue parte principal de la obra redentora de Jesús en el Calvario. Recuerde que el Señor Jesucristo perdonaba los pecados y sanaba a los enfermos en su ministerio. Tanto el perdón de los pecados como la sanidad de nuestro cuerpo es parte de la obra redentora, del sacrificio redentor que Jesús adquirió por nosotros en el Calvario. Así es que si dice la Escritura que el Señor nos hizo perfectos con una sola ofrenda, no está hablando solo del perdón de nuestros pecados, sino de la sanidad de nuestro cuerpo también. Por eso podemos clamar a primera de Pedro, capítulo 2, versículo 24, donde dice que por su herida ya fuimos curados. Y a Isaías 53, versículos 4 y 5, donde dice que Él llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y por su llaga ya hemos sido curados. Y las palabras que leímos en Proverbios y en Salmos. Así es que, 27. Cuando ella oyó hablar de Jesús, una de las cosas importantes de la ley de la fe es que se requiere oír hablar de Jesús. ¿Y cómo es que vamos usted y yo a oír acerca de Jesús? ¿Cómo es que usted y yo vamos a oír acerca de Jesús? No se trata de oír historias. Porque las historias pueden ser falsas o pueden ser verdaderas o pueden ser limitadas. Y no me malinterprete, no estoy hablando que en la Biblia no estén descritas historias, sino que yo más bien me refiero a, por ejemplo, aquellos que utilizan libros para contar historias en donde realmente la palabra no está descrita, sino a lo mejor solamente los hechos. Así es que se trata de oír de Jesús a través de la palabra. Recuerde dos cosas aquí. Una es que tenemos la palabra del Señor. Gracias a Dios por su palabra. Recuerde que es muy importante que usted tenga una Biblia con una traducción correcta. Hago un paréntesis así aquí para recordarle que si usted puede conseguir una Biblia purificada, una Biblia Valera purificada de 1602, Biblia Valera purificada 1602, sería muy bueno porque esta es una de las Biblias que menos errores tiene. Si no puede conseguir una, utilice la versión 1960 de Reina Valera. Tiene muchos errores de definición de las palabras del hebreo o del griego al español.
O puede también utilizar la palabra, la Biblia de las Américas, que es otra versión que aunque tiene algunos errores también, pero son versiones muy apegadas a los escritos originales. Una de las versiones más apegadas a los escritos originales es la Biblia King James en inglés. Y la Biblia purificada es muy semejante a la Biblia King James. Prácticamente es algo igual, pero en español. La Biblia purificada Valera no fue traducida de la Biblia King James, sino fue traducida directamente de los escritos antiguos y de lo que sucedía en el área de las traducciones que se hacían a través de los eruditos del área de Jerusalén y de Damasco. No recuerdo cuál era la palabra, si eran los de Antioquía, pero de toda aquella área de Asia. De ahí vinieron algunas traducciones, pero hay otras traducciones que vinieron del área de Egipto, de Alejandría, y de Roma, que son muchas de las Biblias católicas o de las Biblias inclusive de los cristianos o evangélicas que se utilizan. Pero hay muchas Biblias que parafrasean las escrituras, las ponen en lenguaje actual o en traducción actual y ellos mismos traducen lo que aparentemente creen que significan. Esas usted las puede utilizar como ayuda, pero no le conviene que sea su Biblia de cabecera. Bien. A- a- sí, la Biblia es Valera 1602 purificada, así se llama, purificada. Porque hay una Biblia Valera 1602, tiene errores, pero la purificada se hicieron todavía un esfuerzo adicional para corregir esos errores de traducción. Bien, habiendo dicho esto, vamos entonces a seguir leyendo. Parte fundamental de la ley de la fe, de cómo opera el reino de Dios. Recuerde que el Señor Jesucristo dijo, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Así es que el reino de Dios y nuestra comunión con el Señor no tiene que ver con pedirle a Él, con venir a Él para tomar de Él bendición. ¿Por qué? Porque la bendición ya no la dio Él. Orar y venir al Señor tiene que ver con tener una relación común, una comunión con Dios. Tiene que ver con pasar tiempo con el Señor, con admirar, con gozarse y alegrarse por lo que Él es y por lo que Él ya ha hecho, pero no necesariamente con pedir, como normalmente se conoce. ¿Por qué? Porque el pedir tiene que ver con no entender que ya me fue dado. Cuando yo pido es porque no tengo. Pero si Dios ya nos dio, ya nos proveyó de todo lo que necesitamos para la vida y la piedad, y todo nos fue dado por gracia, por causa de Cristo Jesús, entonces, ¿para qué buscar a Dios para pedirle? Más bien es para amarle, para conocerle, para entenderle y para que Él nos enseñe. El Espíritu de Dios está listo y dispuesto para enseñarnos. La unción quiere enseñarnos todas las cosas. Bien, así es que lo primero y súper importante es que esta mujer dice que oyó acerca de Jesús. Tú y yo necesitamos oír de Jesús. Si alguien se emociona o se jacta de decir que tiene fe, pero no sabe acerca de Jesús, no sabe acerca de su divinidad, no sabe acerca de su obra terminada, no sabe acerca de la palabra, entonces déjeme decirle que tal persona estaría engañándose a sí misma. Así es que algo súper importante es oír de Jesús. Esta mujer oyó hablar de Jesús. La fe no se activa si no oímos la palabra de Cristo. Dice, y se llegó a él por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía, si tan solo toco sus ropas sanaré. Así es que el primer entendimiento acerca de la ley de la fe es oír la palabra de Cristo. La segunda, por decirlo así, no con mayor importancia, sino quizá en orden de cómo aparecen en la escena, es declarar la palabra. La primera es oírla. Dice, oyó de Jesús y después ella misma decía. Así es que la palabra no solo se tiene que oír, pero se tiene que hablar y declarar.
fue lo que esta mujer hizo. Dice, ella mismo dijo, si solo toco sus ropas sanaré. Si solo toco sus ropas sanaré. Esas palabras que ella dijo están descritas aquí en Marcos. Están descritas en la Biblia. Están descritas en la palabra. Ella no solo oyó acerca de Jesús y de cómo Jesús tenía el poder para hacer el bien y cómo el Señor Jesús sanaba a los enfermos, pero esta mujer declaró, no solo escuchó, sino habló y dijo, porque si toco su manto seré sanada. Dice la Escritura que tocó su manto y al instante le fue, la fuente de su sangre se secó y sintió que su cuerpo estaba curado de su aflicción. En ese momento Jesús, dándose cuenta de que había salido poder de él, volviéndose entre la gente, dijo así, ¿quién me ha tocado? ¿Quién ha tocado mi ropa? Y sus discípulos le dijeron, la multitud te oprime y tú preguntas, ¿quién me ha tocado? Pero él miraba a su alrededor para ver a la mujer que lo había tocado. Entonces la mujer, temerosa y temblando, dándose cuenta de que le había sucedido esto, vino y se postró delante de Jesús y le dijo toda la verdad. Y Jesús le respondió, hija, tu fe te ha sanado. Le dijo Jesús, vete en paz, queda sana de tu aflicción. Bien, Jesús preguntó, ¿quién me ha tocado? ¿Quién ha tocado mi ropa? Hay quienes dicen que Jesús era soberano, que Dios es soberano y que Dios conocía todas las cosas. La pregunta es, ¿por qué si entonces creemos que Jesús es soberano o conocía todas las cosas, por qué entonces no preguntó, ¿dónde está la mujer que me tocó? Pero Jesús pregunta, ¿quién ha tocado mi ropa? Es decir, aunque Jesús podría echar mano de la palabra de conocimiento porque él fluía en todos los dones, pero el hecho es de que Jesús en su naturaleza humana no podía estar en todos los lugares, estaba limitado a su cuerpo. Como ser humano, como hombre, no podía tener quizá la fuerza para detener el mar. Pero por el poder de Dios y del reino de Dios y de las leyes espirituales que operaban, que son más mayores y más altas que las leyes naturales, es que las leyes espirituales podían aún trabajar o funcionar, aunque las leyes naturales lo impidieran. Por ejemplo, cuando Jesús caminó sobre el agua. Fue una ley espiritual que se sobrepuso en autoridad sobre una ley natural y por eso Jesús caminó sobre el agua. Así es que aquí podemos entender que el Señor Jesús, o en este caso Dios, no está como si dijéramos en un mostrador diciendo quién puede ser sano y quién no. No es, tenemos que pensar que el Señor, que Dios no está como en un escritorio, en la silla celestial, recibiendo las peticiones de oración para ver a quién decide sanar, y a este sí lo decido sanar, y a este mejor me espero un tantito, y a este mejor me espero después. No, no es así. Aquí podemos aprender dos cosas. La primera es que esta mujer tomó el poder de Dios para ser sanada sin pedir permiso, sin preguntar si le podían dar. Recuerda que aquel leproso que cuando el Señor Jesús bajó del monte de las bienaventuranzas le dijo al Señor Jesús, si quieres puedes sanarme. Y el Señor Jesucristo le dijo, quiero ser sano. Quiero ser sano. ¿Se acuerda a los otros, al ciego Bartimeo? Jesús, ten misericordia de mí, hijo de David.
Y entonces Jesús le dice, ¿qué quieres que haga por ti? Y él le dijo, que recobre la vista. Pero esta mujer no hizo ninguna pregunta, esta mujer no hizo ninguna aclamación. Esta mujer, de una manera consistente, de una manera, digamos que comprometida, sin vacilar, fue y tocó el manto del Señor Jesús, las ropas de Jesús, y tomó poder de él. Así es que lo primero que tenemos que entender es que Dios no está viendo ver a quién sana y a quién no sana. Dios ya hizo su parte a través de Jesucristo en la cruz del Calvario, de su Hijo amado, de Dios hecho carne, habitando entre nosotros y muriendo en la cruz, llevando todas nuestras enfermedades y sufriendo todos nuestros dolores. Así es que la ley de la fe permite que el poder de la sanidad pueda manifestarse. Tú ya eres sano, tu ser espiritual es perfectamente sano, pero quizá tu cuerpo no, o tu cuerpo está recibiendo algunos síntomas. Entonces, ¿cómo es que vamos a hacer que de la sanidad divina, del poder divino que ya está en ti, se manifieste en tu cuerpo para que tu cuerpo viva salud, que eche mano de la sanidad y que tu cuerpo sea sanado y que después vivas en la salud divina? Así es que lo primero que tienes que entender es que Dios ya lo hizo en Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Y que no es una opción, sino es parte de la obra redentora de Jesús. Es una bendición que Dios ya te entregó. Lo segundo que tienes que entender es que está en el Espíritu. Era necesario que una ley operara entre la mujer y el Señor Jesús para que el poder de Dios que estaba en Jesús se fluyera y se manifestara físicamente. Y esa ley era la ley de la fe. Así es que en el reino de Dios operan muchas leyes. Todo lo que Jesús nos otorgó por gracia, todo de lo cual Jesús nos redimió. Pero ¿cómo es que esas leyes pueden beneficiarnos de una manera que nosotros vivamos en lo mejor de Dios? Bueno, nosotros fuimos plantados en un mundo natural en donde hay leyes naturales y nos beneficiamos de las leyes naturales porque aquí vivimos y porque vivimos en un mundo, en un ámbito igual que las leyes que operan en ese mismo ámbito, en el ámbito material o natural. Así es que si queremos que las leyes espirituales se manifiesten, tiene que haber un conducto, que tiene que haber una puerta que permita que fluya, que haya paso, tiene que haber un puente que establezca el método de conducción, el camino, la manera para que del ambiente espiritual se manifieste en lo natural. Por eso, aunque nos fueron dadas todas las cosas no se pueden manifestar de manera automática porque están manifestadas en el reino espiritual. Y si tú pudieras observar a tu espíritu está perfectamente en ese ambiente espiritual del reino de Dios, del reino de Cristo. Recuerda que Segunda de Corintios 3:18 dice, mirando a cara descubierta, como en un espejo. Este es el espejo de Dios. Dice, mirando en este espejo, a cara descubierta, la gloria de Jesús. ¿Por qué la gloria de Jesús? Porque la gloria de Jesús está en nosotros. Como Jesús es, así somos nosotros en nuestro espíritu. Y por eso la Escritura manifiesta todas las obras de Jesús. Y el mismo Señor Jesús dice, las obras que yo hago ustedes las harán ya aún mayores, para que podamos entender cómo es que operando en la ley de la fe, en la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, en el reino de Dios, las cosas que Jesús hizo, nosotros las podemos hacer para que del reino espiritual que todo nos fue concedido de acuerdo. Recuerde que de Jesús tiene un llamamiento. Él nos hizo partícipes de su llamamiento. Jesús tiene una herencia. Él nos hizo partícipes de su herencia. Jesús lo resucitó el poder de Dios. Él nos hizo partícipe de ese poder en nuestras vidas.
Y todo está contenido en nuestro espíritu. ¿Cómo podemos hacer las obras de Jesús? Necesitamos operar en la fe, en las leyes del reino de Dios, para que por la ley de la fe, del ámbito espiritual, en donde todo ya nos fue concedido en automático por la redención que es en Cristo Jesús. Pero ¿cómo nos aprovechamos, cómo nos beneficiamos en este mundo natural? Solo es a través de la fe y nada más que a través de la fe. Y para esto tenemos la palabra y tenemos el Espíritu Santo que nos fue dado para que nos ayude en la palabra y el Espíritu Santo a que la fe empiece a operar en nuestras vidas. La fe opera por el amor, dice la Escritura en Gálatas, pero la Escritura dice en Romanos 5 que el amor nos fue dado por el Espíritu, que el amor de Dios nos fue vertido en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Así es que tenemos el amor para que la fe opere. Tenemos la palabra, que es la que permite que la fe se active. Y tenemos el Espíritu Santo, que tiene como fruto la fe. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, templanza, mansedumbre. Y tenemos al Espíritu Santo a que manifieste el poder de la fe, porque la fe también es un don del Espíritu. Así es que esta mujer escuchó de Jesús. Tú y yo necesitamos la palabra y escuchar de Jesús una y otra vez. Esta mujer declaró la palabra, declaró lo que ella creía. Tú y yo necesitamos declarar la palabra. Pero recuerda que leímos en Proverbios que tenemos el poder para hablar vida y muerte. Así es que a tu cuerpo tienes que hablarle vida. Pero a cualquier mal que te aqueje tienes que hablarle muerte. Y si un creyente tiene cáncer, tiene que hablarle al cáncer y decirle: cáncer, te maldigo, te mueres de mi cuerpo en el nombre de Jesús, y hablarle a su cuerpo. Si el cáncer estaba, digamos, en el páncreas, tiene que hablarle a su páncreas y decirle: páncreas, te declaro, te ordeno que vivas, te ordeno salud y bienestar por las heridas de Cristo, porque tú fuiste llamado a ser sanado. Pero tiene que hablarle al cáncer, tiene que hablarle al tumor y maldecirlo y declarar muerte y declarar que ese tumor se vaya de su cuerpo. Porque recuerda que Marcos 11 dice la Escritura que el Señor Jesús les dice, si tuvieras, más bien si dice, todo lo que pidieres orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Si le dijeres a este árbol, quítate y échate en el mar, lo haría. Pero no dudes, cuando el Señor Jesucristo fue que maldijo la higuera y la higuera se secó. Así es que Dios no nos enseña a través de su palabra, como el policía no tiene que pedir permiso a su capitán para que un delincuente sea atrapado, o que una persona en su automóvil cometa una infracción y sea detenido y multado. A él le fue dada autoridad. Así es que tú y yo no tenemos que ir a pedirle a Dios que nos sane, o a Dios que maldiga el tumor, o a Dios que eche fuera el cáncer, porque Dios ya nos bendijo con el poder y con la autoridad y con la palabra. Y la ley de la fe opera de esa manera. Por eso muchos creyentes, desafortunadamente y tristemente, por no conocer correctamente lo que la palabra describe y cómo es que el reino de Dios opera y cómo es que las leyes operan en el reino, no consiguen lo que piden. Y a veces esto no se comprende, pero es tan sencillo como una madre que provee de la comida a sus hijos y la pone a la mesa. Pero el hijo está allá en la sala de televisión jugando a los videojuegos, y el hijo le dice a su mamá: mamá, la comida. Y la mamá le dice: mi hijo, la comida está servida. Y el hijo dice: mamá, la comida. Y él ya escuchó que mamá le dijo que la comida está servida. Y mamá, la comida, y mamá, la comida, y mamá, la comida. Y se pasan 6, 7, 8 horas. Y el hijo empieza a llorar y a gritar que porque tiene hambre. Oye, pues si mamá ya le dijo que la comida está en la mesa, ¿por qué el muchacho no dejó la sala de televisión y se dirigió a la mesa para tomar la comida y saciarse de la bendición que la mamá proveyó en tiempo y forma? Y así es el creyente.
Se la pasa pidiéndole a Dios cuando Dios ya le sirvió la mesa, pero no se paran de la sala de televisión. ¿Cómo podemos escuchar la palabra y declarar la palabra y escuchar de Jesús como esta mujer en necesidad cuando no la pasamos en la televisión? Cuando no la pasamos criticando a los demás. ¿Cómo podemos hablar maldición a la enfermedad y al mal y aborrecer el mal y rechazar y resistir al diablo cuando hablamos vida y muerte sin diferencia, sin distinción? Nuestro corazón no va a saber cuando ni siquiera honramos la palabra que hablamos. Cuando el hombre no honra lo que dice, ni siquiera entonces su corazón va a poder discernir entre lo que es una cosa y lo que es otra. No sé si usted ha escuchado la frase, me hizo el caso del perro. Y yo creo que esta frase tiene que ver con que un perro a veces te hace caso y a veces no, o a veces nunca te hace caso. Así es que es muy importante que nosotros empecemos a entender que tenemos que escuchar de Jesús y para escuchar a Jesús tenemos que tener tiempo con Jesús y con la palabra. No podemos escuchar a Jesús a través de las series de Netflix o de, o de Disney o de otro tipo de situaciones o haciendo una cosa o haciendo otra que no tiene nada que ver con la palabra. Tenemos que aprender a declarar la palabra. No seamos flojos, no seamos negligentes, declaremos la palabra. Hace mucho comenté un testimonio acerca de un problema que tuve por, por una acción insegura, tonta de mi parte. Me caí de una escalera y me golpeé una pierna muy fuerte. Se me hizo, prácticamente era un golpe para que mi fémur se hubiera quebrado y y bueno, se me hizo una inflamación tremenda ahí que prácticamente me quedé paralizado. Y aunque no permití que nadie me ayudara, pero me metí, estábamos en un lugar ajeno de nuestra casa, me metí ahí a un baño y empecé a hablarle a mi pierna y a hablarle a la inflamación y a hablarle salud a mi pierna y a la inflamación que se fuera y al golpe que se fuera y a la contusión, etcétera. Total, no le cuento más, prácticamente en las siguientes 2 horas no quería hacer otra cosa más que acostarme en la cama y dormirme. Y, y aunque en la fe tiene que manifestar obras, la fe no se produce por las obras. No es haciendo cosas se produce la fe, no, la fe se activa por la palabra. Pero la fe, una vez que se activa en la palabra, tiene que ponerse en acción, es decir, la fe produce obras. Así es que cuando uno está clamando con la fe, si uno está clamando en cuestiones financieras, usted tiene que empezar a actuar como que ya tiene la bendición en sus manos, como que ya se está manifestando la bendición en este mundo natural. Así mismo la sanidad, cuando usted está hablando acerca de la salud y usted habla a su cuerpo salud y habla al mal que se vaya en el nombre de Jesús, usted tiene que empezar a actuar como que ya está creyendo en la salud y está creyendo en estar sano y no en estar enfermo y empezar a declarar que está enfermo y que se siente mal, porque eso va a mermar su fe. Ahorita vamos a explicar un poquito más al respecto. Pero, regresando al ejemplo que le estaba dando, a la experiencia que tuve, cuando ya regresé a mi casa y me metí en la cama, es decir, yo debía haber subido las escaleras unas 50 veces declarando, soy sano en el nombre de Jesús, pero la verdad es de que podía subir las escaleras despacito, pero bajarlas era imposible porque el dolor era fuertísimo. Así es que a las 3 4 horas que estaba yo en la cama ya, declarando y creyendo mi sanidad, declaré con mi boca, le digo, el golpe y lo aparatoso de lo que sucedió era para estar, si a una vez uno se lastima un dedo con algún balón o jugando algo y el dolor le puede durar hasta 3 semanas, 4 semanas, un mes, 2 meses, pues un problema, un golpe muy fuerte en la pierna, pues puede durar también mucho tiempo.
y yo dije, en 3 días estoy bien. Todavía era antes de estos tiempos, fue hace como unos 2 años. Todavía estaba yo yendo a mi trabajo y entonces pedí permiso para no ir al trabajo por 2 días. Era creo que un domingo cuando sucedió esto y dije yo, lunes y martes descanso y el miércoles ya me voy a trabajar. Trabajo desde mi casa. Y así lo declaré y dije, en 3 días estoy listo. Lo creo y estoy listo en 3 días. Pero en ese mismo momento que lo declaré y lo dije y lo creí, escuché una voz en mi interior que me decía, en un día, es decir, en ese día para el día de mañana, en un día. Pero yo ya había dicho 3 días y ya no revertí el tema, pero escuché en un día. Y para ya terminar la historia, en 3 días estaba como nuevo, como si nada hubiera pasado, aunque tenía la marca y pues si me apretaba o me tocaba sentía que algo había pasado ahí, pero ya me fui a trabajar y todo. Y después me puse a meditar. Fue el Espíritu de Dios que me decía, ¿por qué 3 días? Sino yo sentía, yo percibía que el Espíritu me decía, en la mañana al día siguiente vas a estar bien para que te vayas a trabajar. Y bueno, no sucedió porque no lo declaré, porque no lo consideré. Quizá en mi humanidad, dentro de lo que cabe, dije con 3 días es suficiente, pero bueno, definitivamente que si no hubiera hablado a mi pierna y si no hubiera resistido el mal, ni en 2 meses hubiera estado bien. Pero lo que quiero decirle es que usted tiene que hablarle muerte al mal, al cáncer, al tumor, a la diabetes, al virus, a la bacteria, al dolor, a la enfermedad. Si tiene